contexto a este encuentro, y este encuentro surge a propósito de las conversaciones que hemos tenido con el Grupo Asamblea en relación al proceso constituyente. Este es el tercer encuentro que hacemos en la línea de participación y ciudadanía. Recordarnos que el primero tuvo efecto en marzo de este año, que ahí tuvimos la presencia de Carlos Sansi, quien nos pudo contar un poco de lo que iba a ser todo el proceso del plebiscito. Y eso fue acá en la comunidad, lo pudimos hacer en vía presencial. Y luego ya en septiembre, por vía Zoom, tuvimos un segundo encuentro constituyente en el que nos acompañó Marcela Benavides, de Simunidis, donde también pudimos hablar de la importancia de participar en estos procesos. Y también fuimos abordando en cada asamblea, junto con el grupo, algunas preguntas que iban surgiendo en relación al proceso constituyente, a la formulación de la nueva constitución. Vimos también asuntos muy concretos que tenían que ver, por ejemplo, con la votación del 25 de octubre, revisamos los registros del CERVEL, las papeletas de votación, los requisitos para ir a votar en este contexto de pandemia también, los cuidados que teníamos que tener. Y entonces hoy nos encontramos en un tercer encuentro para poder seguir profundizando en relación al proceso constituyente, y esta vez también poniendo el foco en los derechos humanos, la diversidad, la situación de discapacidad como perspectivas para este nuevo proceso constituyente, y también poder tomar las implicancias que significa estas perspectivas en una nueva constitución, que es lo que estamos generando con estos encuentros participativos, y también, como mencionábamos dentro de las preguntas, cómo participar y cómo involucrarnos dentro de este proceso. Entonces, dicho esto, bueno, dejo la palabra a José para que también él pueda presentarse y dar inicio a su exposición de hoy. Muchas gracias, Mara, por la presentación. Y bueno, en general quería agradecer a todos por la invitación. O sea, primero, creo que es súper importante poder relevar las temáticas de las que estamos conversando. O sea, cuando ustedes me hablan de estas dos variables, por un lado el tema de la nueva constitución y un proceso constituyente, estamos conversando sobre una temática muy trascendental en lo que es la historia de nuestro país, lo que es la participación ciudadana y la representatividad también. Por lo tanto, creo que es súper importante ocupar estos espacios, generar estas instancias de discusión, y por lo tanto valoramos también nosotros desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos que las organizaciones de la sociedad civil, que las ONG, que las personas en general puedan interesarse e ir profundizando en estos temas. Hoy en día sabemos que hay un diagnóstico bastante negativo en lo que respecta a la política actual aquí en Chile. Sin embargo, las formas de ir mejorando eso, de ir cambiando la situación en favor de la ciudadanía, son estas formas, estos espacios, buscando instancias de discusión, buscando instancias de reconocimiento también de cuáles son nuestros requerimientos, las modificaciones que se requiere también hacer a nuestro Estado. Y por lo tanto, a raíz de eso, quiero agradecerles también el poder hacernos parte de esta discusión, ¿ya? Y por otro lado, también esta perspectiva de derechos humanos y de personas en situación de discapacidad, que son elementos súper emergentes también en la actualidad y súper necesarios también de instalar. Con el correr de los años me he dado cuenta que la temática de derechos humanos y en particular de grupos de especial protección se han ido generando y desarrollando en grupos bastante minoritarios o especializados o elitistas incluso. Pero es necesario que se hagan públicos estas discusiones, que se puedan ir generando instancias de discusión para que todos nosotros podamos irnos empapando de lo que son los derechos humanos, de cuáles son los requerimientos de nuestro país, de qué son los derechos humanos también. Por lo tanto, en función de eso, quería partir agradeciéndoles por esta invitación. ¿Ya? Hay una discusión actual también sobre la ley de salud mental que está en el Congreso. Por lo tanto,
¿qué podemos hacer nosotros desde la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras veredas también para incidir en todos esos espacios? Es muy importante todas esas discusiones. Por lo tanto, creo que es importante también reconocernos como actores. Ya como les mencionaban, mi nombre es José Ibarra Puebla, soy trabajador social de profesión. Actualmente soy el profesional de ciencias sociales de la Oficina Regional Metropolitana del INDH. Eh, y bueno, también es importante cuestionarnos también qué es el INDH. Yo no sé si todos ustedes alguna vez han escuchado sobre qué es o qué es lo que hacemos. Generalmente se asocia a lo que ha sido las manifestaciones públicas, la, la violación de los derechos humanos ahora también durante el estallido social, pero hay una gran gama de facultades que tenemos nosotros como institución desde los estándares internacionales en materia de derechos humanos. O sea, el instituto es una institución autónoma de carácter público, por lo tanto, no depende de ningún ministerio, no es regulado por no es regulado, digamos, del Poder Ejecutivo, pero sí somos una institución pública del Estado, somos empleados públicos. Por lo tanto, todo lo que hacemos nosotros va en función de lo que la ciudadanía pueda ir adquiriendo. Todo lo que hacemos nosotros en materia de informes, de material, de espacios de difusión, todo es gratuito, por cierto. Por lo tanto, aprovecho también de pasar el dato, que a quienes les interese también profundizar en otros temas, o si es que en adelante también dentro del próximo año tienen algún interés en volver a realizar algún espacio como este, o otra instancia en que nosotros como institución podamos colaborarle, no hay ningún inconveniente en que podamos coordinarnos y crear también, como le digo, estos espacios tan necesarios también para poder discutir temáticas en materia de derechos humanos. ¿Ya? Como les decía, este instituto fue creado bajo el decreto ley 20.405, que fue una sugerencia de lo que fue la comisión RETIC, justamente para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar, y que este instituto se encargue justamente de generar una cultura de derechos humanos y también de presentar acciones judiciales cuando lo corresponda. ¿Ya? Por lo tanto, también es importante cuestionarnos qué son los derechos humanos. Muchas veces nosotros utilizamos este término sin realmente haber incorporado de qué es lo que estamos hablando. Todo esto yo se lo estoy mencionando un poco para que vamos encuadrando esta discusión y para que entendamos por qué también es importante en todo el proceso constituyente considerar un enfoque de derechos humanos. Como información les puedo comentar que en las encuestas que hace el Instituto en materia de derechos humanos en Chile, más del 80% de la población vincula el concepto de derechos humanos a las violaciones sistemáticas ocurridas durante la dictadura cívico-militar. Eso da cuenta también de la necesidad que existe en nuestro país de reconocer mayores espacios de discusión sobre los derechos humanos. O sea, hoy en día, y es la responsabilidad nuestra también y de las nuevas generaciones, considerar de que los derechos humanos no solamente es lo que ocurrió durante la dictadura, sino que hay una gran gama de derechos humanos que es necesario que cada uno lo incorpore. Estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la educación. Hay muchas convenciones internacionales, pactos que el Estado de Chile ha firmado, ha ratificado, y es importante, como les digo, que nosotros como generación podamos considerarlo como un instrumento del día a día. Eso también genera que los derechos humanos en el fondo se transformen como un horizonte utópico hacia donde debemos avanzar. En el fondo siempre va a ser el camino al que debemos ir acercándonos para mejorar nuestra situación, nuestro bienestar y para luchar también por la dignidad humana. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ocupa un concepto sobre qué son los derechos humanos, que se los voy a leer a continuación. Lo tengo por aquí porque me interesa que ustedes puedan también entender desde cuál es la base de lo que estamos conversando. Habla de que los derechos humanos son las expresiones y derechos fundamentales indistintamente, las cuales se refieren a las facultades que tienen las personas, por una parte,
para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, y por otra, para solicitar al Estado que realice determinadas acciones destinadas a permitirles desenvolverse en sus vidas. Es súper interesante esta definición porque abarca estos dos elementos. Por un lado, hablamos de vivir libre de la intervención arbitraria del Estado. Esto quiere decir que se reconoce al Estado como el principal garante de derechos humanos y el responsable también de que se cumplan los derechos de la ciudadanía y de proteger a la ciudadanía también en función de eso. Por lo tanto, cualquier acción, cuando hablamos de una violación a los derechos humanos, ocurre cuando cualquier agente del Estado o el Estado en su institucionalidad comete un delito contra la ciudadanía. Por eso hablamos de violación a los derechos humanos. Y por otra está este otro espacio, o esta otra variable, que habla de solicitar al Estado que realice determinadas acciones. Como les dije, el Estado de Chile y todos los Estados parte también son los responsables de garantizar que se cumplen los derechos humanos adquiridos. En el fondo estamos hablando de que son responsabilidades que han ido asumiendo. Por lo tanto, es deber del Estado generar todas las instancias y todas las políticas para que eso se vaya desarrollando en nuestro país. Yo ahí igual invito también a que uno pueda reflexionar. ¿Cuándo hemos escuchado el concepto de derechos humanos? ¿O en qué momento de nuestra historia también nos hemos visto cercanos a ello? O también si es que nosotros sabemos cuáles son los derechos que nos rigen. Generalmente se nos instruye sobre los derechos del niño, que son bastante importantes, pero no son los únicos. Y es por eso también importante considerar toda esta gran gama. ¿Ya? Si es que alguna vez hemos leído, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo los invito también en ese sentido a poder cuestionarnos también, a reflexionar sobre este concepto y a ir incorporándolo también en nuestro día a día. Por lo tanto, ¿quién representa al Estado? Todos los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y todas las autoridades públicas y gubernamentales, sea cual sea el rango, sea nacional, regional o local. Todos están en condiciones de comprometer, por ejemplo, la responsabilidad del Estado y también la responsabilidad de generar el acceso a la ciudadanía al cumplimiento de sus derechos. Por lo tanto, quiero mencionarles que este concepto de derecho humano está abarcado por algunos principios. Y esos principios son principalmente estos 4 que les voy a mencionar ahora. Les insisto, todos estos temas los estoy enmarcando un poco para que podamos ir entendiendo la importancia del enfoque de derechos humanos dentro del proceso constituyente, ¿ya? Sé que hay varias consultas bien concretas, pero las voy a ir abordando de a poquito. Como les dije también al inicio, si es que alguien quiere presentar alguna consulta o alguna duda, me interrumpen sin ningún inconveniente. Ya podemos ir profundizando y puedo dar pie también para que podamos ir compartiendo experiencias, ¿ya? Sé que al final de la presentación hay un espacio de discusión, así es que no me voy a extender mucho para que podamos aprovechar bien ese espacio. Como les decía, hay estos 4 principios de los derechos humanos que siempre todos los derechos humanos deben tener un principio de igualdad y no discriminación. Ahí estamos hablando de que son para todos y todas. Los derechos humanos especialmente deben ir enfocados para que toda la ciudadanía pueda acceder de manera igualitaria, especialmente los grupos de especial protección. Cuando hablamos de grupos de especial protección, hablamos sobre un perfil de ciudadanos que históricamente han sido víctimas de una discriminación estructural por los estados. Estamos hablando de las personas de tercera edad, por ejemplo, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas también en situación de discapacidad. Por lo tanto, es responsabilidad de los estados comprender este principio de igualdad y no discriminación para garantizar de que todos podamos acceder de igual manera a los derechos que están garantizados. En segundo lugar, tenemos el principio de progresividad y no regresividad. Todos los derechos que se vayan desarrollando, todas las políticas públicas, todas las leyes, siempre deben ir siendo progresivas. Nunca se puede retroceder lo ya ganado. En el fondo siempre va a haber un piso mínimo, que son los estándares que el Estado ha ido adquiriendo, pero todos los desarrollos institucionales del Estado
deben irse desarrollando siempre en la mejora de las personas. Nunca puede quitarse algún derecho, nunca puede negociarse un derecho, ni restituir, ni requisarse a las personas. Por lo tanto, siempre cualquier acción que haga el Estado debe ser progresiva. En tercer lugar, los principios de los derechos humanos deben ser pro persona. Por lo tanto, estamos hablando de que cada decisión del Estado debe estar estrechamente relacionado con la dignidad humana. Siempre va a estar en función del bien de la persona, del bienestar. Siempre cualquier acción que haga el Estado, cualquier discusión que se haga en el poder legislativo, debe ir considerando que todo debe ir en beneficio de la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una colisión de derechos? Siempre es responsabilidad del Estado y de su institucionalidad buscar cualquier forma para generar el acceso igualitario a todas las personas. Y por último, tenemos un principio de participación, que esto yo lo quería dejar un poco para el último, para resaltarlo, respecto a la importancia que tiene en el proceso que estamos viviendo ahora. El principio de participación nos habla del rol como ciudadanos, habla del derecho a la manifestación, del derecho a la libre expresión, del derecho a tener una opinión, y todo eso involucra directamente a la ciudadanía con lo que es la participación ciudadana en los procesos históricos, legislativos, los procesos judiciales y en los procesos de decisión también que estamos viviendo, especialmente en la actualidad aquí en Chile. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente cuando hablamos de participación es la forma en que nosotros como ciudadanos utilizamos el empoderamiento también para poder escoger a nuestros representantes y la forma en que ellos van a responder a nosotros. Personalmente no me gusta mucho hablar de que el voto es una responsabilidad o un deber. Yo quiero entenderlo como un derecho que históricamente ha sido producto de una lucha de diferentes grupos. Si nos podemos analizar la misma historia de Chile, la mujer pudo votar hace 60 años, 70 años, no más que eso. En el año, a fines de la década del 40, me parece, que fue la primera vez que la mujer pudo votar aquí en Chile. Estamos hablando de que no es mucho tiempo. Y eso fue producto de la ciudadanía. Fue producto de la necesidad de participación que tenían grupos feministas de la época. ¿Y esto qué quiere decir? Que periódicamente, al avanzar el tiempo, van surgiendo nuevas necesidades, van surgiendo nuevos espacios y nuevas instancias también para que nosotros como ciudadanos vamos incorporando. ¿Quiénes son los que hoy en día no pueden votar? ¿Quiénes son los que hoy en día tienen dificultades para participar no solamente en el sufragio, sino en los distintos espacios de la dinámica política? Todas esas discusiones tenemos que generarlas nosotros como ciudadanía para instaurarlas. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que es muy relevante considerar de que hoy en día no estaríamos discutiendo sobre una asamblea, perdón, sobre un proceso constituyente, sobre un cambio de constitución, si no es por la manifestación pública, si no es por la ciudadanía empoderada, generando un diagnóstico social, como masa me refiero, diciendo que efectivamente hay desigualdad, que efectivamente hay derechos que no están siendo bien garantizados, que es necesario una reestructuración política de nuestra Carta Magna, y a raíz de eso es que hoy en día estamos hablando de esto. Yo personalmente creo que fueron las manifestaciones públicas, fueron las movilizaciones, la discusión de la ciudadanía en las calles, la que generó de que finalmente el Estado y el Parlamento tuviera que respondernos, decir efectivamente vamos a hacer una modificación de la Constitución. Por lo tanto, este principio de participación cobra una importancia considerable cuando hablamos de lo que significa lo que se puede llegar a alcanzar. Ahora me voy a ir andando un poco más en lo que es este proceso constituyente, con esta perspectiva de derechos humanos que le he ido mencionando. Hay diferentes nociones y dimensiones que tienen los derechos humanos que van a ir generando también una mirada transversal respecto a lo que debe irse considerando como derecho. Primero tenemos una dimensión ética.
que es la forma en que nosotros nos vamos relacionando. ¿Cuáles son las disposiciones que orientan a las relaciones de las personas en el día a día, por ejemplo? Si nos reconocemos también como un sujeto de derecho, cómo nos relacionamos en nuestros lugares de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, en las dinámicas sociales de la calle, en el metro. Esa es la dimensión ética de nosotros, de cada uno, que podemos ir teniendo en materia de derechos humanos y reconocer al otro como un sujeto de derecho. En segundo lugar está esta dimensión política también, que es establecer un ideal común, un reconocimiento de avances y de desafíos también. En el fondo, en este espacio es la importancia de que tienen las ONGs, la sociedad civil, la participación de la gente, porque son esos actores los que han ido poniendo en la tabla de discusión los temas a tratar. Tampoco, por ejemplo, hubiésemos hablado de una modificación al sistema de educación si es que no hubiese existido las movilizaciones estudiantiles. Y así en adelante es probable de que vayan surgiendo nuevas instancias. En algún minuto en otras charlas nos hablaban del derecho a la salud, que probablemente también va a ser una discusión importante ahora en el proceso constituyente, y que también es posible que en la calle también la gente pueda manifestarse. Y esas son las formas en que se van instaurando estas nuevas necesidades y por consiguiente nuevas modificaciones con el objetivo del bienestar de las personas. Y por último tenemos una dimensión jurídica de los derechos humanos, que esa es la más clave respecto a este proceso. ¿Por qué? Porque en la dimensión jurídica se consideran todo lo que tiene que ver las convenciones, los tratados, los pactos internacionales, la constitución política de Chile tiene una dimensión jurídica, las leyes. Por lo tanto, todos estos elementos que muchas veces tienen este aspecto simbólico o hasta poético respecto a los derechos humanos, se transforman en un instrumento de exigibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Desde esta dimensión jurídica, cuando hablamos de que en función de los derechos humanos, la dignidad humana o el bienestar de la persona debe ser primordial, cumple un rol diferente cuando está instaurado en una convención. Cuando en la Declaración Universal de Derechos Humanos se habla de diferentes artículos que van mencionando cada uno de los derechos, cada Estado al asumir una ratificación y una firma de estos tratados está asumiendo también una responsabilidad con sus ciudadanos de cumplirlo. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Exigirlos. Y por eso es importante también nosotros podamos conocerlos, porque en el fondo estamos diciendo de que estas cartas, estos libros, estos documentos dejan de ser un material escrito para transformarse en un medio de exigibilidad. Y esa es la importancia de esta carta magna que vamos a redactar ahora también. Cuando hablamos de la Constitución Política de Chile, estamos hablando de que una constitución es la ley suprema de un Estado. Es la que regula la organización de los poderes públicos, es la que va regulando la forma en que se van a ir instaurando y discutiendo las leyes del país. Es la que establece las garantías de derechos. Por lo tanto, esa es la importancia clave de acuerdo al enfoque de derecho en esta política, en esta constitución política. ¿Cuántos de nosotros efectivamente hemos leído la Constitución? ¿Cuáles son los derechos que ahí se garantizan y cuáles son los que no se garantizan? Todos esos espacios es muy importante que podamos considerarlo a la hora de discutir, de levantar propuestas, de levantar requerimientos. Por lo tanto, es importante considerar esta historia de Chile que hemos tenido en cuanto a constituciones políticas. En Chile tiene 10 textos constitucionales en su historia, pero es importante considerar de que el proceso que estamos llevando ahora es inédito. Nunca en la historia de Chile se había llevado un plebiscito para generar una constitución configurada por una convención constitucional. Por lo tanto, eso también cobra la relevancia volviendo al principio de participación, en la forma en que la ciudadanía se ve representada en la confección de esta ley suprema. De más está decir que actualmente está vigente la Constitución de 1980, por lo tanto, cualquier modificación que se haga va a ir reemplazando a esa Constitución. Pero ¿qué es lo que viene ahora?
cuáles son la cronología de los espacios, que son algunas de las cosas que me habían consultado también de acuerdo a la asamblea que me comentaron. Ya sabemos que el 25 de octubre se realizó el plebiscito para decidir si se aprobaba o se rechazaba la nueva constitución y cuál iba a ser el órgano que iba a redactarlo. Como bien sabemos, ganó efectivamente el apruebo, y quiero relevar también esa votación porque no solamente ganó la idea de aprobar esta nueva constitución con con considerable porcentaje de aprobación, sino que además con un gran porcentaje de participación. Cuando uno observa históricamente los últimos años el nivel de participación política que ha tenido la ciudadanía, especialmente después de la modificación del voto voluntario, existe esta caricatura de que la gente no quiere meterse en política. Existe esta caricatura de que la gente tiene un rechazo al mundo político. Y lo que pasó este 25 de octubre da cuenta de que no es así. Que efectivamente la gente quiere hacerse parte de las decisiones políticas. Que la ciudadanía en el fondo quiere representatividad. No está de más decir, o sea, no voy a negarlo, que en el fondo claramente hay un rechazo a la clase política actual. Eso es innegable, de acuerdo a todas las encuestas que se han ido desarrollando. Esa lectura que uno puede hacer es que efectivamente la gente no está conforme con los representantes políticos, con los partidos políticos, con la institucionalidad en general. Sin embargo, la mejor forma de modificar eso, de mejorar eso, es lo que se ha estado haciendo ahora. Abriéndose espacios en la discusión pública, abriéndose espacios en la representatividad, creando nuevos colectivos, creando nuevos partidos. Esa es la forma en que se puede ir jugando dentro de esta dinámica política y republicana también, y que a partir de eso se puede ir mejorando las condiciones que tenemos actualmente. Por lo tanto, después de esta votación, lo que viene ahora es el siguiente 11 de abril del 2021, donde el 11 de abril van a ser las elecciones de los convencionales constituyentes. Ese es el concepto que se va a utilizar para los participantes de esta convención, convencionales constituyentes. Y el 11 de abril viene la votación para quienes vayan a conformar esta convención constitucional. Después de eso, en mayo y junio del 2021 debería venir la instalación de la Convención Constituyente y tienen un plazo de 9 meses para presentar la propuesta de la Constitución. Este plazo de 9 meses tiene la posibilidad de extender una prórroga de 3 meses más, o sea, un año en total, digamos, para presentar la propuesta del texto. Y finalmente, todo este proceso se cierra cuando 60 días después de la presentación de esta propuesta va a venir el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución. Ese va a ser más o menos, digamos, el panorama cronológico que viene a continuación después de esto. Pero vamos a ir por partes. Entonces, lo primero que viene, como les digo, es la votación de la elección de los constituyentes. ¿Y cómo se van a elegir? La convención está integrada por 155 miembros que van a ser elegidos por votación popular y van a ser electos de acuerdo a los mismos criterios de elección de diputados, es decir, con estos 28 distritos, conforme al mismo sistema proporcional de cada uno de los sectores. Por eso es importante que cada uno reconozca cuáles van a ser los participantes y los candidatos en los sectores donde vivimos. Ahora, ¿quiénes van a poder ser candidatos? También me parece que hay algunas dudas respecto a eso, porque, claro, de acuerdo a estos patrones, efectivamente, quienes pueden ser candidatos son los mismos que está contemplado en el artículo 13 de la Constitución. Que eso quiere decir los mismos criterios que se utilizan para el resto de las votaciones. Chilenos mayores de 18 años, los nacidos en el extranjero que son chilenos por ser hijos de padre o madre chileno, etcétera. Todos esos elementos que ya están contemplados en este artículo 13.
¿pueden ser las personas naturales o tienen que estar directamente relacionados con los partidos políticos? En el fondo, claro, lo que se debe hacer es que algún conglomerado político de alguna manera tiene que representar o respaldar la representatividad de los candidatos. Lamentablemente ahí hay algunas disconformidades respecto a la forma en que va a ser esta representatividad real. Justamente por lo que les comentaba anteriormente respecto a la disconformidad que hay de la ciudadanía con el rol de los partidos políticos. Si alguna persona independiente, por ejemplo, quiere ser independiente, me refiero a no estar afiliado a un partido político. Si alguno de nosotros, por ejemplo, quiere ser un constituyente, se requiere el respaldo de un conglomerado político, y si no, de la reunión de firmas, que también se va a considerar respecto a este sistema proporcional de sufragio del sector donde se habita. Por lo tanto, no es tan fácil, digamos. Me parece que ya han estado saliendo varios candidatos de diferentes agrupaciones y conglomerados. Sé también que hay algunas agrupaciones que han estado o que se inscribieron también para poder representar, pero eso es lo importante, cómo va a ser la representatividad efectiva de este grupo de 155 miembros. Efectivamente van a representarnos a la ciudadanía. Desde ya, por ejemplo, sabemos de que al haberse escogido la opción de la Convención Constitucional, ya hay una paridad de género, que eso ya fue discutido en el Parlamento y aprobado. Por lo tanto, la mitad debería ser hombre y la mitad mujer. Estableciendo desde ya un cierto perfil respecto a cómo se va a ir constituyendo este equipo de miembros. También es importante mencionar de que va a haber un presidente o una presidenta de la convención. El equipo debe elegir a un presidente o presidenta y a un vicepresidente por mayoría absoluta de todos los miembros en la primera sesión que se reúnan. Y esto va a ir operando también respecto a la forma en que ellos se vayan poniendo de acuerdo en la forma en que se van a ir planteando los temas. Ahora, también hay esta necesidad de considerar los grupos de especial protección que recién mencionábamos y su representatividad, porque como les mencionaba, existe esta paridad de género, pero cómo también se van representando el resto de las realidades que hay en Chile, el resto de los estratos sociales, el resto de los perfiles que nos distinguen también, de raza, de origen. Bueno, actualmente está en discusión todavía el concepto de los escaños reservados. Hay una discusión actual que está tratando de asegurar 17 cupos para pueblos indígenas, que me parece, de acuerdo a lo que estuve leyendo, recién la semana pasada se aprobó en la comisión mixta. Por lo tanto, pasa ahora a la discusión en general para aprobarse. Lo importante de considerar esta discusión de escaños reservados, y de acuerdo a lo que estamos conversando también, es que dentro de esta propuesta se considera un 5% del total de las candidaturas para personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, de aprobarse, también iría de la mano con este 5% para las candidaturas, que si bien no es una gran representatividad, sí a lo menos se está discutiendo o considerando un perfil mucho más amplio respecto a la cantidad de votantes o de candidaturas, ¿ya? Por eso les menciono que es súper relevante la forma en que se va a ir desarrollando esa elección. Y después ya viene lo que estamos hablando de lo que es directamente el plebiscito de salida. ¿Cómo termina todo esto? El plebiscito de salida va a ser de acuerdo a esta votación popular obligatoria, de acuerdo a lo que está establecido en el decreto de ley, que va a ser, al igual que ahora, aprobar o rechazar la propuesta. Como les decía, esto debiese ser a mediados del 2020, del 2022, perdón, de acuerdo a todos los plazos que tiene la convención para poder ir instaurando esta propuesta, y de aprobarse en el plebiscito
hay un plazo de 10 días hábiles para que se instaure la Constitución y desde ya empieza a ejercerse y a generarse todas las modificaciones legales y legislativas. Si gana el rechazo, se mantiene la Constitución de 1980. Por lo tanto, es bien concreta esa votación y en el fondo va a radicar en la forma en que se va a ir desarrollando esta propuesta, si es que efectivamente nos convence o no, los temas que se van a ir abordando y cómo lo van a hacer también. Ahora, la forma en que esto se va a ir representando da cuenta de la manera en que hay que ir incorporando temáticas en esta convención. ¿Cómo vamos a ir considerando qué temas son relevantes y cuáles no en esta nueva propuesta? ¿De qué manera también se van a ir garantizando los derechos? Como les decía, y más en materia de personas en situación de discapacidad, ¿de qué manera se van a sentir representadas también este perfil de personas? ¿Cómo podemos establecer una carta magna que garantice el acceso a los derechos de todas las personas? Por ejemplo, es importante considerar de que el informe de la relatora especial sobre los derechos de la persona con discapacidad ha relevado constantemente al Estado de Chile la necesidad de que se modifiquen la legislación interna para que se garantice el acceso igualitario, por ejemplo, al sufragio de todas las personas, que se garantice la participación y representatividad también en escaños de poder dentro del aparato público. Por un lado, por ejemplo, en lo que es el informe de la relatora especial, se habla primero de la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Esto hace un hincapié muy importante y considerable, por ejemplo, en el principio de participación que les he estado conversando, en que el principio de participación de los derechos humanos debe garantizarse. ¿Y esto por qué se lo menciono? Porque efectivamente, cuando les hablo de que el Estado de Chile asume o firma un tratado internacional, está asumiendo esa responsabilidad. Por lo tanto, es deber de nosotros como ciudadanos alertar cuando eso no se está cumpliendo. Otro elemento también es el derecho a votar y a ser elegido. ¿Cuántos representantes tenemos hoy en día que pertenezcan a este perfil de personas con situación de discapacidad? Indistinta de cuál tipo de discapacidad sea, pero ¿cuántos efectivamente están involucrados en los procesos políticos? ¿Cuántos de ellos efectivamente tienen voz? ¿O cuántos de ellos han sido candidatos, por ejemplo? Si uno se pone a analizar, históricamente han sido porcentajes muy mínimos y es necesario que se puedan dar los espacios para que puedan incorporarse a la vida pública de manera igualitaria. Y por otro lado, también la relatora nos habla de la participación de las personas con discapacidad en la adopción de decisiones en la esfera pública. Hablamos por un lado de la importancia de una participación auténtica y efectiva, que en el fondo las acciones que se hagan reflejen una real incorporación igualitaria a las personas en situación de discapacidad, que se debe garantizar la participación de las organizaciones que representen a personas con discapacidad, que hasta la fecha también ha sido muy mínima, especialmente, por ejemplo, en las discusiones legislativas, en las políticas públicas. ¿De qué manera se instaura una política pública sin que sean evaluadas, consideradas o ejecutadas también por personas en situación de discapacidad o por organizaciones que la representen? También es importante, y es lo que la relatora ha dicho al Estado de Chile, la necesidad de promover las consultas y la colaboración activa de las personas con discapacidad, que, como les digo, son espacios necesarios y que el Estado de Chile hasta el momento no ha ido generando. Y por último, hay principales ámbitos de participación que se deben ir desarrollando en estos distintos espacios. Por lo tanto, el principio de participación de derechos humanos con el que partí un poco conversando, habla de estos diferentes espacios. O sea, el derecho al sufragio, la importancia de este proceso constituyente también, la manifestación pública de cómo se ha ido desarrollando y el levantamiento de temáticas y problemáticas de la sociedad civil son elementos muy relevantes en lo que es la participación
y la forma en que el Estado ha ido respondiendo a la ciudadanía en esta temática. Sé que he ido tocando varios temas, algunos medios concretos, otros bien abstractos, pero en el fondo lo que les quiero manifestar con esta presentación, veo que estoy como casi en el tiempo, pero como les digo, es invitar de alguna manera a la discusión respecto a cómo se han ido dando estos procesos, de qué manera nosotros podemos ir haciéndonos parte, cuál es la real representatividad que tenemos y cuáles son las necesidades también que tenemos desde nuestras veredas. En este caso, ustedes tienen una expertise también de ciertos temas, o sea, cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, eh, ¿qué tenemos que decir también nosotros desde nuestras profesiones, desde nuestras historias de vida, desde nuestra experiencia, desde la gente y las historias que conocemos? Todas esas variables son elementos muy enriquecedores para la constitución de una política pública, para la ejecución de una ley, para la redacción, en este caso, de la Constitución Política de Chile. Por lo tanto, más allá de ir generando una instancia de instrucción respecto a cómo debe ser la participación en un proceso, creo que es importante que establezcamos discusiones, espacios de información, de educación también, de la forma en que nosotros como ciudadanos, como profesionales, como familia, como amigos, creemos que es lo mejor también para nuestro país, que es lo mejor para nuestras generaciones futuras, que es lo mejor para nuestro entorno. Todo eso en el fondo estamos hablando del principio de participación. De todo eso estamos hablando cuando hablamos de enfoque de derechos humanos. Que sean representativos, que sean en el fondo una vía a un bienestar social y que garantice un aspecto básico como lo es la dignidad humana. Les voy a dejar hasta aquí por ahora la presentación para que podamos tener este espacio de discusión que me parece que hay hartas consultas. Creo que es súper importante también de que cualquier experiencia que alguno tenga o algún interés también respecto a estos espacios podamos conversarlo. Y como les dije al inicio también, quiero también manifestar la confianza para que cualquier duda que tengan, cualquier aspecto que quieran profundizar o cualquier otra actividad que quieran hacer en adelante, puedan contar con nosotros como oficina regional. Hay muchos materiales también de lectura, informes que nosotros generamos y eso también le podemos ir aportando con algunas cantidades, con algunas iniciativas que ustedes quieran ir desarrollando, así es que brindar esa posibilidad y estamos abiertos como Instituto de Derechos Humanos a poder desarrollar cualquier espacio de promoción y difusión de temáticas tan importantes como el sufragio, los derechos humanos y las personas en situación de discapacidad, que claramente es necesario que nos hagamos cargo como Estado. Así es que les agradezco nuevamente la invitación y estoy atento también a cualquier consulta o experiencia que podamos compartir. Y agradecemos también, José, tu presentación. Fue muy clara y muy ordenada también en exponer la información. Antes de dar paso a las preguntas, bueno, agradecer a Catherine Díaz, que está como intérprete de lengua de señas. Esto fue gracias al Departamento de Formación Integral e Inclusión de la USACH, que nos permitió contar con este también espacio de inclusión y diversidad. Creemos que como parte también de la temática de discapacidad y derechos humanos, es importante que la información también pueda ser accesible para todas las personas. Bueno, hay varias preguntas también en el chat, Sergio, y las va a ir leyendo para que podamos ir resolviéndola y ampliar un poco la discusión en relación a ellas. Sí, hay una pregunta de Carla Sandoval que dice, ¿existen personas que no pueden votar? Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al hablar hoy en día del derecho al sufragio, como les decía, estamos hablando de un derecho civil y político que ha estado garantizado a nivel mundial desde hace mucho tiempo. O sea, como les decía, hay procesos históricos que han ido generando de que cada vez se vaya ampliando más la gama de perfiles que tenemos el derecho al sufragio. O sea, ya no es el hombre blanco adinerado
mayor de 21 el que puede votar. Hoy en día es mucho más amplio. Sin embargo, especialmente aquí en Chile, todavía hay espacio en donde se está en discusión el derecho al sufragio y también estamos al debe. Está en discusión, por ejemplo, el derecho al sufragio de personas privadas de libertad. ¿Hasta dónde las condenas de las personas privadas de libertad le restringe de su derecho a elegir a sus representantes también? Hay estándares internacionales que van desarrollando un poco esta idea, pero aquí en Chile todavía no está garantizado. Y si uno también analiza por este otro ámbito el artículo 13 de la Constitución Política de Chile, se habla directamente del perfil de quienes pueden votar y quienes no. Entonces, cuando hay una persona en situación de discapacidad intelectual o mental severa, por ejemplo, calificado como interdicto, no está permitido el voto. Ahora, cuando uno considera los estándares internacionales en esta materia, estamos hablando de que los estados partes, y en este caso el Estado de Chile, como le hablaba, recuerden que cada vez que un Estado firma o ratifica un convenio está asumiendo la responsabilidad, el Estado debe garantizar de que todos podamos acceder de manera igualitaria. En ese sentido, estamos en un status quo de una discriminación estructural. Y esto se los digo no solamente de una opinión personal, sino porque la relatora lo han dicho así, las instituciones internacionales lo han dicho así. Estamos hablando de que nuestra constitución política de Chile prohíbe o restringe más bien el derecho a que todos podamos votar en ese sentido. Ahora, efectivamente hay discusiones respecto a cómo se puede hacer o de qué manera. Hay países, por ejemplo, que establecen este perfil de un ayudante o de un colaborador que puede ingresar a las urnas para ayudar a quien tenga alguna dificultad, pero es necesario que el Estado de Chile lo modifique. O sea, cuando hablamos de que la relatora especial en materia de derechos de personas con discapacidad le sugiere al Estado de Chile o le exige de que haga modificaciones, estamos hablando de que hay que hacer una modificación completa a nuestro Código Civil, a la Constitución Política, a las leyes, por lo tanto, es una modificación grande y que hasta la fecha estamos todavía al debe como Estado. Muy bien, sí, súper. Sergio, no sé si hay más preguntas. O Sí. quien quiera también preguntar puede apretar su micrófono y consultar también. Pero primero las del chat. Sí, pero terminemos las del chat y ahí damos paso también a las manos para las preguntas. Yeah. La siguiente pregunta es de Sergio Encina, que soy yo. Dice así: ¿qué sucede con el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando el presidente anuncia que se defienden los derechos humanos? Esto pasó cuando fue no sé si es aniversario, pero de los derechos humanos. Fue como hace como un mes. Fue el jueves que pasó, el Día Internacional de Derechos Humanos. No sé si te refieres a eso. Sí, de haber sido otra, pero fue hace como un mes más o menos. De haber sido otro aniversario, pero que dio ese anuncio el Piñera. Claro, es complejo. ¿Por qué se los digo? Porque efectivamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos es la institución que existe aquí en Chile, que en el fondo lo que busca, en algún lado me dijeron que es como el Pepe Grillo aquí del Estado, que constantemente debe estar diciéndole cuáles son los elementos que debe ir modificando, cuáles son las necesidades de ir cambiando las políticas para establecer los estándares en materia de derechos humanos. Él es el responsable también de presentar acciones judiciales cuando hay violaciones a los derechos humanos, y el instituto ha presentado informes respecto a las violaciones ocurridas, a violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile estos últimos años, especialmente lo que ha ocurrido durante el estallido social. Nosotros como instituto y aquí como oficina regional metropolitana hemos presentado, puedo hablar de miles de querellas sobre tortura o tratos crueles, inhumanos, degradantes
ocurrida dentro de este periodo, en donde lamentablemente ha ido mucho más lento de lo que debería en estos procesos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha instado al Estado de Chile a que busque formas de reparar y de mejorar las condiciones en las que se trata el tema de los derechos humanos, no solamente en lo que respecta en que el Estado de Chile, a través de sus representantes, recuerden, y desde su institucionalidad, en este caso, por ejemplo, Carabineros de Chile, deben evitar cometer violaciones de derechos humanos. Y eso no solamente involucra a cada individuo, sino a políticas de Estado, a capacitaciones, a la formación también que tienen Carabineros, y todos esos elementos, no solamente en Carabineros de Chile, sino en los diferentes estamentos del Estado, es necesario que el Estado lo vaya asumiendo. Claro, como cuando tú me dices que efectivamente el presidente pueda dar una declaración de que en Chile sí se están respetando, la visión del instituto, y así lo ha declarado el director y en los informes también que se han ido publicando, es que lamentablemente en Chile sí se han violado los derechos humanos. Y eso es responsabilidad nuestra como instituto de relevarlo, de denunciarlo también y de sugerir también al Estado la necesidad de que se puedan ir mejorando todas las condiciones para que hechos como los que ya vimos, para que hechos como los que todos hemos sido testigos no pueden volver a ocurrir. No sé si te respondo un poco, Sí. Sergio, con esa... No, sí, me queda una duda, así que, pero ya, si tengo una duda, ¿qué pasa en este caso en que se ocultan? Si hay un acto de ocultamiento de estos hechos, ¿eso también es gravísimo? Judicialmente hablando, estamos hablando de un agravante. O sea, por ejemplo, cuando hay que entender, porque la verdad es que siempre nos hacen algunas consultas que de pronto la gran parte de la ciudadanía no entiende cuando se habla de un delito o cuando se habla de una violación a los derechos humanos. En el contexto de una manifestación, si un encapuchado, por ejemplo, agrede a un manifestante, estamos hablando de un delito. Es un delito común entre dos particulares y eso es responsabilidad del Poder Judicial de hacerse cargo y de generar las instancias que correspondan. Cuando un escapuchado o cuando un manifestante agrede a un carabinero, estamos hablando también de un delito, porque también son dos personas naturales que están cometiendo un delito, que en el fondo es una persona natural que está cometiendo un delito contra otra. Pero cuando un carabinero comete un delito o agrede a un manifestante, estamos hablando ahí sí de una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el carabinero ejerce esta agresión no como una persona individual, sino como el rol que él tiene de carabinero, como el rol que él tiene de una institución de carabineros, como el rol que él tiene la institución de carabineros como representante del Estado de Chile. Por lo tanto, se entiende que es el Estado el que está agrediendo a la persona. En ese sentido, está la responsabilidad legal que tenemos nosotros como instituto de presentar acciones judiciales. Cuando hay algún grado de tortura, de genocidio, de trata de personas, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, el tráfico ilícito de migrantes, todos esos son elementos que la ley que nos crea nos establece la responsabilidad de ejercer acciones. Ahora, como dice Sergio, cuando hay un representante del Estado que oculta la información, efectivamente estamos hablando de un agravante a ese delito que ya se cometió. Por lo tanto, en lo que respecta a un proceso judicial, va a ser, como les digo, un agravante lo que puede hacer la condena. Me quedó claro. Ahora, igual, en función de la consulta que hace Sergio, invitarlos también a que en el sitio web indh.cl todos los informes que hace el instituto son de acceso público. Por lo tanto, si cualquiera de ustedes tiene interés en profundizar estos temas, en conocer las cifras, está directamente publicado ahí para que toda la ciudadanía pueda acceder a ello.
hay un informe también, de acuerdo al tema que Sergio me menciona, se desarrolló un mapa de violaciones a los derechos humanos ocurridas en donde uno, literalmente en el mapa de Chile o de la región metropolitana, uno puede ver en qué lugares fueron ocurridas las detenciones violentas o dónde ocurrieron estas violaciones a donde se han ido presentando las acciones judiciales. Así es que es de una manera un poco más lúdica, digamos, pero también que va clarificando y evidenciando los hechos que Sergio menciona. Sí, acá tenemos otra pregunta de Carla Sandoval. Dice así, si el número total son 155, ¿cómo se decide la paridad? Ah, sí, pues 77 más 78. Esa es la pregunta. Claro, ahí está un poquito más complejo. Yo desde ya les digo, yo no soy un abogado constitucionalista, pero de acuerdo a lo que está establecido en el decreto de ley, estamos hablando de que principalmente se enfoca en lo que va a ser las candidaturas. Por ejemplo, si un conglomerado o una agrupación va a presentar varios candidatos, tienen que ser mitad mujer y mitad hombre, especialmente en los distritos en donde se elige más de un candidato, cuando son pares. Ahí debe priorizarse esa paridad. Efectivamente, en los 155 estamos en un número dispar, pero se va a establecer de que debe ser mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Ese va a ser el orden. Ahí, Ya. Sí, viene otra pregunta de Carla Sandoval también. Dice, ¿puedes explicar más el 5% para personas con situación de discapacidad? Ya, ahí efectivamente, como les decía, ese es un ámbito que está incorporado en esta discusión sobre los escaños reservados para la población indígena. Eh, Lamentablemente está considerado, o sea, al hablar de escaños reservados para la población indígena, estamos hablando de representatividad en la Convención Constitucional, pero este 5% está hablando solamente de las candidaturas. Habla de que un 5% de los candidatos y candidatas que van a estar este 11 de abril debe ser representante de este perfil de personas en situación de discapacidad. Ahora, eso todavía me parece que está en discusión. Todavía debe aprobarse, pero de acuerdo a cómo ha ido evolucionando, se ve que al parecer va a tener un final favorable. Sí, es que esa pregunta, había una continuación a esa pregunta que dice así, ¿cómo se garantiza el 5%? ¿Es de candidatos o constituyentes? Claro, como Ah, les como digo, había ahí va a dicho ser, tú. claro, de los candidatos y candidatas va a ser ese 5%. dale, parece que quedan. Otra, Divertí un ya, paciente, hay está otra- cargo de las preguntas. sí, voy a leer la siguiente pregunta de Gloria. Dice, esas brechas de las que habla José es algo que se podría resolver con una nueva constitución y de qué manera podemos participar como asamblea, incidir que los temas de autodeterminación y capacidad jurídica estén en las discusiones de la Convención Constitucional. Claro, eso es bien importante. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, al hablar de convención constitucional, por supuesto que el equipo conformado por estos 155 miembros va a generar las dinámicas internas que ellos puedan establecer para ir relevando cuál tema, cuál no. Pero la representatividad que tengan ellos va a incidir también, por supuesto, en cuanto a quién va a incidir en qué tema. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante también la responsabilidad que tenemos nosotros como votantes para reconocer quiénes van a ser los candidatos y a quiénes están representando también. Por ejemplo, si es que hay
en el fondo, técnicamente cualquiera de nosotros podría ser un candidato. Por supuesto que uno necesita todas estas firmas y esta representación, que esa es la parte difícil. Pero si el candidato es un representante de una organización de la sociedad civil que trabaja con temas de medio ambiente, por ejemplo, claramente ahí se van a instaurar ese tipo de temáticas. Ahora, por supuesto también que eso va a ir respondiendo a las necesidades que se han ido instaurando desde ya. O sea, es innegable los temas que las innumerables manifestaciones públicas han ido poniendo en la palestra. Personalmente creo que, por ejemplo, el sistema de pensiones es algo que todos sabemos de que no es equitativo, que no es justo, y que claramente debiese ser un tema que se discute y que se modifique en esta nueva propuesta de Carta Magna. Por lo tanto, en ese sentido, el rol que tenemos nosotros también como especialistas, por eso yo le decía, cada uno de nosotros tiene ciertas experiencias de vida, pero también somos algunos profesionales que nos hemos dedicado a ciertos temas o conocemos historias relacionadas con ciertos temas, y a partir de eso podemos ir generando espacios. Como ejemplo, aquí en la Oficina Regional Metropolitana del INDH se impulsó durante este año una mesa de derechos humanos y salud mental, que a raíz de eso también hemos tenido el contacto con algunos de ustedes. Desde ahí, por ejemplo, se ha estado evaluando una manifestación, entre comillas, respecto a cómo se ha ido dando esta discusión del proyecto de ley de salud mental. Y esto se lo digo porque son iniciativas que también se han ido viendo en otros espacios. Como les decía, por ejemplo, especialistas o instituciones que trabajan con temas de medio ambiente también pueden dar su opinión, o temas de salud también pueden dar su opinión. Por supuesto que quizás no va a ser directamente representativo, porque no vamos a ir nosotros a votar en los quórums de esa convención constitucional, pero sí se van poniendo en la palestra discusiones de temáticas importantes, que, como les decía, es lo que pasó ahora. O sea, si es que no se puso en discusión la necesidad de cambiar una constitución, no lo estaríamos haciendo ahora. Y aquí tengo otra pregunta de María Graciela Valdivia. Dice así: ¿qué pasa cuando el seguro de la AFP le baja el grado de discapacidad y prácticamente le quitan la pensión? Eso. ¿Eso vulnera los derechos humanos? Claro, ahí por ejemplo estamos hablando de estos elementos que yo les mencionaba, en donde estamos al límite de lo que es la estructura que tenemos como Estado para garantizar los derechos de las personas. En este caso, claro, ella hace este ejemplo en donde el seguro de la AFP baja un grado de discapacidad, que claro, a lo mejor puede ser un tema administrativo, un tema más práctico, pero el impacto que tiene eso en la persona o en la ciudadanía es enorme, porque el tema del acceso a derechos, del acceso a beneficios también disminuye. Ahora, ¿qué tan legal puede ser eso o no? ¿Eso está amparado en nuestra legislación? ¿Cuáles son los estándares internacionales en esa materia? Por supuesto que uno tiene que ir viendo caso a caso si es que hay una vulneración o no. No me compete a mí en este momento evaluarlo si es que ese ejemplo da para una vulneración de derecho o no, pero sí estamos hablando de esta diferencia que hay respecto al acceso de derechos. ¿Por qué si es que hay un documento médico, por ejemplo, que a mí me califica con un cierto porcentaje de discapacidad, por ejemplo, por qué otra institución puede modificarlo, o por qué con el tiempo se puede ir generando un retroceso respecto a eso que me va a perjudicar? Como les decía, cualquier acción que haga cualquier institución del Estado siempre tiene que ser progresiva. Nunca se deben restar o quitar derechos, al contrario. Siempre se debe ir mejorando la calidad de vida de las personas y desarrollando acciones que se puedan garantizar el bienestar personal. Igual le quiero manifestar, si es que esta situación, por ejemplo, le pasó a ella o conoce a alguien que le pasó, me pueden escribir o podemos contactarnos
y ahí podemos ir evaluando, como les digo, el caso a caso. Pero en general son situaciones en donde estas instituciones se toman atribuciones muchas veces o amparado en ciertos resquicios legales, se generan estas instancias que muchas veces tienen un impacto muy negativo para las personas y eso es necesario esclarecerlo. Súper. Y yo quería agregar, no hay más preguntas en el chat, pero quisiera comentar yo algo respecto de lo que estamos hablando recién, que a mí me llamó la atención que sí, hay otra pregunta, pero sobre el tema que estamos hablando, a mí me salió un porcentaje muy límite para recibir mi pensión. Se quedó pegado. Justo se quedó pegado Sergio. ¿Ah? Ahí ¿Cómo? voy. ¿Qué pegado? No Ya, no alcanzamos. importa, repito. Bueno, lo que quería decir es que yo comencé a recibir mi pensión desde agosto de este año y fue aprobada con un 51%, que fue la evaluación que me hicieron la Comisión Médica Metropolitana Sur, y encontré que estaba muy al límite. Eso me hizo enojar un poco, pero se me viene una segunda reevaluación. Con respecto a lo que estamos hablando recién, sí, en mi caso, ¿qué pasaría si por un 1% no sigo recibiendo la pensión? ¿Se vulneran los derechos humanos? Claro, y es complejo. O sea, efectivamente, si, aunque sea por un 1%, no se debería recibir. Sí, obviamente hay un cierto límite. Sin embargo, lo que está en cuestión ahí es que si efectivamente eso refleja el porcentaje real o no. Ahora, si es que hay una modificación arbitraria, por ejemplo, de ese porcentaje, sí estaríamos hablando ahí de una vulneración. En el fondo, cuando hablamos de una vulneración a los derechos humanos, es cuando la institución o el Estado o alguno de sus funcionarios incluso, de manera arbitraria, modifica, comete un delito o restringe el acceso a un derecho. Como les decía, en el fondo igual aquí hay que ver el caso a caso, porque cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes, pero a grandes rasgos, de acuerdo a lo que Sergio menciona, claro, o sea, de acuerdo a la ley se establece un porcentaje, aunque sea un 1%, no se debería dar. Sin embargo, hay que el cuestionamiento ahí es verificar si es que ese 1% pequeño es real o no. Si es que representa la realidad o no. Si es que es así, no debería existir ningún problema. Si no es así, ya habría algún tipo de conflicto que se podría ir evaluando la forma en que eso se desarrolla. Sí, esa petición que hice yo de la pensión en la Comisión Metropolitana Sur, yo hice una denuncia, pero yo podría acudir a ustedes en caso de que ocurriera lo que estamos hablando. Ahí, como les digo, podríamos consultarlo, no hay ningún problema. O sea, como les decía, lamentablemente no tenemos facultades para presentar acciones judiciales en todos los casos, pero sí a lo menos dar orientaciones respecto al caso a caso de qué es lo que se puede hacer. Así es que si tienen ahí una consulta particular, a ver, yo aquí en el chat también les voy a dejar mis datos para que... Sí, porque estaban preguntando cómo te podían contactar, y Milena también tiene la mano levantada para que pueda también hacer su pregunta. Sí, mira, aquí tenemos una pregunta de Sonia. Dice así, sobre la postulación e implementos como silla de ruedas, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Sí, Sergio, pero creo que primero démosle el paso a Milena y estaba levantando la mano. Disculpa. No importa. Sí que tengo el chat prendido. ¿Ya sí? Y ahí volvemos al chat a la pregunta del chat. Hola José, yo soy Milena, abogada, discapacitada y católica, y mamá. Te quería preguntar
si todo el dinero que va a tener que implementar el Estado para poder solucionar problemas que vienen del conocimiento, van a poder concretarse en relación al sistema económico imperante, o en definitiva vamos a tener que cambiar de a poco este sistema económico. Y en segundo lugar, en torno a participación y derechos humanos, hablan de participación, pero yo creo que debiera haber un límite y no propender a que la gente salga a la calle, nuestros jóvenes sobre todo, sabiendo, y ahí vuelvo a derechos humanos, que los atentados a derechos humanos son súper terribles y son muy comunes cuando la gente sale a manifestarse. Si no fue clara, 2 puntos. 1, el dinero que el Estado va a tener que utilizar para poder garantizar los derechos de las personas y otras actividades en este sistema económico se van a poder realizar, o vamos a tener que cambiar el sistema económico imperante. 2, participación y derechos humanos. La gente participa, tiene derecho, está garantizado en la Constitución política, pero corre peligro en relación a violaciones a los derechos humanos. Eso sería. Gracias, Milena, por la consulta. Por las dos consultas, en realidad. A mí me quedaron bien claras. Súper concreto. En primera instancia, al hablar del sistema económico actual, todo va a depender, como les digo, de la forma en que se establezca esta propuesta. Si es que efectivamente la propuesta de la Carta Fundamental de la Constitución Política establece y garantiza derechos que hoy en día no están siendo garantizados, es la obligación del Estado generar todas las instancias para que se vayan desarrollando. Es más, hay principios económicos que establecen de que tiene que garantizar todos los mínimos, incluso económicos, para que se puedan ir garantizando eso. O sea, si es que no tenemos una cantidad suficiente para acceder a una cierta política pública, el mínimo que haya para eso hay que orientarlo. Ahora, como les digo, igual todo esto va a depender de la forma en que se haga esta propuesta. Actualmente no lo sabemos, pero en el fondo es responsabilidad del Estado distribuir sus arcas fiscales, digamos, para todas las instituciones, para todos sus representantes y toda la institucionalidad pública, para que se vayan garantizando los derechos. Hoy en día, claro, efectivamente uno identifica, por ejemplo, que, no sé, hace un tiempo nosotros recibimos una denuncia de malas condiciones estructurales en un hospital. Eso, por ejemplo, efectivamente vulnera el derecho de las personas al acceso a la salud o al acceso a la salud digna. Entonces hay que establecer desde qué manera el Estado, a través del Ministerio de Salud, establece los presupuestos para que eso no ocurra. Por supuesto que todo eso, como les digo, está en discusión y va a depender de la propuesta, pero siempre va a ser responsabilidad del Estado el que eso se vaya garantizando. Si es que es necesario modificar un sistema económico, eso obviamente va a depender de la propuesta, pero también el Estado es el responsable de hacerlo. Sí, bueno, hay varias preguntas en el chat igual que tienen que ver un poco quizás con temas más específicos. Mara, lo que Oye, sí me Mara, faltó... falta que conteste la segunda pregunta. Me faltó la última pregunta de Milena, que era relacionada con la participación y el derecho que tienen las personas a manifestarse públicamente y el riesgo que también se corría cuando ella mencionaba. Efectivamente, o sea, aquí nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, consideramos muy importante el derecho a la manifestación pública. Sin embargo, el derecho completo, con nombre y apellido, habla de la manifestación pública, o sea, el derecho a manifestarse en paz. Eso siempre, en el fondo, va a estar garantizado desde un estándar de derechos humanos. En ningún minuto se va a justificar ni a avalar ningún tipo de violencia dentro de las manifestaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de todos estos enfrentamientos violentos que todos hemos sido testigos,
cuando Milena habla del riesgo que se corre también en estas manifestaciones, es real, eso es innegable. Y desde un punto de vista personal, de una opinión personal, a las personas que yo conozco y a mis cercanos, y que yo sé que han estado participando, yo les he relevado la importancia de lo que es la manifestación pública, pero también ser cautos, que hay que prevenir, que hay que evitar también generar conflictos, que hay que evitar provocar también, y que hay riesgos que, como dice Milena, son reales. Y eso, por un lado, efectivamente hay una responsabilidad de los manifestantes en cuanto a los espacios en que se puedan ocupar o manifestarse, pero también hay una responsabilidad estatal enorme respecto a la forma en que el Estado, a través de sus policías, responde a esas manifestaciones. Y eso sí o sí es una responsabilidad del Estado. Súper. Bueno, como le estaba diciendo, hay varias preguntas en el chat que responden un poco a temas más específicos. Ahí José dejó su correo, que es jibarra@indh.cl, por si tienen consultas, o también podemos seguir trabajando y abordando en asamblea las preguntas que también van a quedar de este encuentro. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutos para las 12, un poco ir cerrando también el encuentro y volver al tema que nos convocó hoy, que tenía que ver con la participación y ciudadanía en relación al proceso constituyente. Pudimos, bueno, José nos pudo ir relatando cómo va a ser el proceso, las fechas que se vienen, el cómo participar, la importancia de involucrarnos todos en este proceso desde los distintos territorios, desde los distintos grupos. Pero también un poco, si nos puedes decir, José, ahora la implicancia o lo que va a significar que esta nueva constitución tenga esta perspectiva de derechos humanos. Tú nos decías que no todos los derechos están garantizados en la constitución actual. Entonces, que se apruebe una nueva constitución considerando todos los derechos, ¿qué implicancias tienen para las personas y para todos en general? Sí, cuando hablamos de una modificación a lo que es la constitución política de un país, estamos hablando de... O sea, esto es un cambio real y profundo. Cuando hablamos de que es necesario de que hayan modificaciones en muchos aspectos de nuestro país, esto es un cambio verdaderamente profundo y que debería tener un impacto enorme en todos esos ámbitos. O sea, hoy en día existe este elemento del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que es la entidad encargada de fiscalizar, entre comillas, o en palabras simples, de fiscalizar de que todas las leyes que vayan saliendo del Parlamento o las políticas que salgan desde los gobiernos se ajusten a la Constitución política. Si uno ve históricamente, hay muchas propuestas y leyes que han sido aprobadas que garantizan derechos humanos, que responden a estándares internacionales, pero que desde el Tribunal Constitucional y relacionado con directamente con la Constitución política, no se les da la venia, por lo tanto no se promueven esas leyes. Por lo tanto, en ese sentido, cualquier elemento que se incorpore en esta nueva Constitución va a generar que se vaya desarrollando y que se vayan garantizando todos esos derechos. Por lo tanto, en ese sentido, el considerar de que, por ejemplo, como lo mencionaban anteriormente, una de las consultas, el derecho al sufragio de personas consideradas interdictas o con algún tipo de discapacidad más severa, eso va a obligar al Estado a una modificación integral de todas las políticas públicas que en el fondo priven a una persona de ejercer ese derecho, ya sea en el Código Civil, ya sea en las políticas públicas directas de las instituciones, en el rol y los protocolos de los funcionarios, desde lo más mínimo a lo más macro, va a generar de que eso se vaya modificando en función de las garantías que establezca esta nueva Constitución. En el fondo lo que quiero decir, y como para que quede bien claro, este concepto que les dije anteriormente de un instrumento de exigibilidad. Ya deja de ser un texto literario, un texto poético o simbólico, con estos conceptos medio abstractos cuando hablamos de derechos humanos, para transformarse en un medio jurídico que va a establecer los patrones base
de lo que van a ser las modificaciones legales y las leyes futuras que se vayan aprobando en nuestro país. Super. Hay una mano levantada de Sofía Seituno. La idea es que vamos a dar un par de palabras más que sean breves para poder ir cerrando porque ya nos van quedando pocos minutitos. Ah, sí. Está la pregunta de Ana Maturana igual, después de Sofía para resolver. Bueno, estoy muy contenta de poder haber estado en esta asamblea. Yo participo en la Asamblea Territorial de Jóvenes y ahí estamos levantando candidaturas independientes y justamente una de las compañeras que se está tirando a candidata es una compañera que tiene discapacidad. Entonces encuentro súper interesante este espacio, no solo para generar una conexión entre las organizaciones territoriales que se están levantando demandas, pero que también justamente hacer estos espacios podría permitir, por ejemplo, hacer asambleas constituyentes o cabildos en posterioridad para que nuestros constituyentes, que esperamos que futuramente sean electos, puedan tomar en el fondo la potestad para defender este tipo de iniciativas y de derechos finalmente. Entonces, eso, como invitarles a entender que esto es por nosotros y es desde nosotros. Entonces, justamente estamos intentando generar la mayor cantidad de nexos posibles para siempre estar en conexión con las organizaciones territoriales. Entonces eso, muchas gracias sí, es Sonia Ulloa. Y bueno, y lo otro es también decir que los tratados internacionales entiendo yo que no pueden ser tocados en este cambio constitucional porque eso fue parte de los acuerdos por la paz. Eso. Súper. Bueno, Sofía pertenece a la Asamblea de Jóvenes de Peñalolén, así que también es del territorio ese espacio. Bueno, y ahí estaba la pregunta igual de Anita Maturana que tenía que ver con, no sé, Sergio, si la puedes leer tú. Ah, bueno. Yes. Sí. Leerla ¿Cómo? porque... ¿Sí? La pregunta de Sofía. No. Sí, Anita Maturana nos ¿De quién es preguntaba... la pregunta? No, Sí, nos descoordinamos ahí, pero era que Anita Maturana preguntaba qué sucede con los tratados de acuerdo económico y fue un poco lo que respondió Sofía también, que tiene que ver con que estos tratados no pueden ser tocados porque fueron a propósito de los acuerdos por la paz. Oigan, bueno, quedaron un par de preguntas en el chat, pero insistir en que la Asamblea sigue siendo un espacio para abordar esos temas. También tenemos la invitación de José a otro espacio que podamos construir para seguir trabajando y conversando en relación al proceso constituyente. Agradecerles a todos la participación, a José también por su exposición y la disposición a responder las preguntas, a Catherine Díaz por la interpretación de lengua de señas, y esperamos que este encuentro haya sido fructífero y a seguir trabajando hasta, o sea, por todo lo que se viene en realidad, pues no termina acá con el plebiscito y el apruebo, sino que queda trabajar en todos los espacios que podamos, levantar propuestas e involucrarnos todos en el proceso constituyente. No sé, José, si te quieres despedir. Sí, por supuesto. O sea, nuevamente darle las gracias por la invitación y felicitarlos también por estos espacios. O sea, como les he dicho, lo más importante para poder ejercer nuestros derechos, para poder garantizar un bienestar social, son generar espacios de discusión, espacios para aprender, espacios para conocernos también. Y en ese sentido, volver también a reiterar la invitación y la confianza para que puedan contar con nosotros en cualquier momento que ustedes necesiten también algún apoyo
alguna otra instancia de discusión, incluso con materiales, podemos ir colaborando sin ningún inconveniente. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones también por estos espacios. Muchas gracias, José, y gracias a todos quienes estuvieron hoy. Así que nos vemos en un próximo encuentro, y la gente que somos de la comunidad nos vemos el otro lunes en nuestra asamblea para retomar lo que conversamos hoy. Así que buena semana para todos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias.